amigos, ¿qué tal? Yo soy Claudia. Una vez más, sean bienvenidos al canal de Casos Reales. Antes de empezar con la historia, les agradezco por dejar su like y comentario, ya que de esta manera estarán apoyando al caso y mi contenido para así poder investigar más casos criminales. El trágico caso de Ella Bennett. Ella nació el 12 de abril de 2012 en Newnan, Georgia. En 2004, ella se mudó a la ciudad de Abilene, en Texas, donde estudió en las escuelas cristianas. Ella Lee, quien tenía 4 años, se convirtió en un ángel un lunes 5 de febrero de 2007. Le sobreviven su madre, Charity Bennett, y su hermano, Paris Lee Bennett, además de sus abuelos maternos. Era una niña dulce a la que le encantaba jugar al aire libre, especialmente en la playa. Al momento de nacer, inesperadamente su hermano Paris sonrió y la empezó a amar incondicionalmente. Pero antes del nacimiento de la pequeña Ella, a Paris no le entusiasmaba la idea de tener otra hermana. Estaba bastante enojado y molesto por la noticia. Cada vez que había algún tipo de conversación sobre el nuevo bebé en camino, Paris se levantaba y salía de la habitación enfadado. Pero le gustara o no, Ella nació el 12 de abril de 2002, y para sorpresa de Charity, la actitud de su hijo Paris cambió hacia su hermana casi al instante. Ya no estaba enojado ni molesto, en realidad estaba feliz y parecía amar mucho a su hermanita. Eso fue hasta que Paris tenía aproximadamente 12 años. Para entender la profundidad del caso, vamos a regresarnos un poco antes del nacimiento de la pequeña Ella. La vida de Charity Lee, madre de Paris y Ella, ha estado marcada por el asesinato. Charity Lee es hija de un padre que fue asesinado e hija de la madre acusada del crimen. También es madre de una hija asesinada y un hijo asesino. Quizás debido a la naturaleza de la violencia intrafamiliar, donde cualquier línea que divida a las familias de las víctimas y a los delincuentes se desvanece rápidamente. Charity ahora dice que rechaza rotundamente cualquier noción de justicia que se centre en la venganza. Si vas a intentar hacer algo para prevenir la violencia o mitigar su impacto después del hecho, tienes que alejarte de esta posición de miedo, venganza y odio, dijo con valor Charity. Ella todavía tiene sus propias luchas. Teme a su hijo, y el año pasado le pidió a un juez que lo enviara a una prisión para adultos para que cumpliera el resto de su sentencia de 40 años. Pero mientras ella lucha por amarlo, ha sido una abierta defensora de los derechos y de un mejor trato para Paris y más de 2 millones de estadounidenses que están encerrados en prisión. El crimen de Paris fijó la postura de Charity contra la pena de muerte, y además de compartir su historia en cárceles y prisiones de todo el país, visita regularmente el Corredor de la Muerte de Texas. Cuando Charity era una adolescente, estaba adicta a la heroína. A los 17 años, su madre finalmente la echó. Ella me dio $100 y me dijo que podía usarlos para buscar ayuda o para anotar y encontrar un lugar donde sufrir una sobredosis, explicó Charity. Luego, ella se comprometió y gastó la mitad en medicamentos y el resto de gasolina para llegar a un centro de rehabilitación en Tennessee. Estuvo limpia durante aproximadamente 1 año, cuando se matriculó en la Universidad de Tennessee, pero ella todavía sentía esos terribles antojos. Me sentí miserable. Seguí pensando que no debería ser tan difícil, admitió Charity. Ella hizo un trato consigo misma. Si después de 3 meses todavía se sentía deprimida, se quitaría la vida con una sobredosis. Aproximadamente 1 mes antes de la fecha límite que ella misma se había impuesto, descubrió que estaba embarazada de Paris. Paris lo cambió todo, dijo. Quiero decir, él me salvó la vida. En los años siguientes, Charity se mantuvo limpia. Vivió brevemente en Alabama, donde conoció a Jonathan Smith, y los dos
tuvieron una hija a la que llamaron Ella. Su relación pronto fracasó, y en 2005, ella se mudó con sus pequeños a Dallas para estar más cerca de su madre, a quien acababan de diagnosticarle cáncer de mama. Charity había estado trabajando largas noches para hacer despegar un negocio de promoción de conciertos cuando recayó en las drogas, algo que preocupó profundamente a su hijo Paris, que entonces tenía 11 años. Fue como un periodo de 6 meses en el que volvió a consumir, y ella misma sabe que tuvo un impacto en Paris. Charity se arrepiente profundamente de esto, tanto que quisiera regresar el tiempo para poder cambiarlo. Charity intentó volver a vivir con el padre de Ella en Alabama, pero la relación volvió a empeorar. Poco después, llevó a sus hijos a vivir al extenso rancho de su madre en Seymour, Texas. Allí, las cosas se volvieron aún más caóticas para la pequeña familia. Su relación disfuncional con su madre llegó a un punto de ruptura. Mientras tanto, ella todavía estaba luchando por limpiarse. Charity también cree que esto impulsó a su hijo para cambiar drásticamente. Un día, mientras aún vivía en el rancho Seymour, Texas, Paris estaba jugando con su hermana Ella y otra niña cuando rompió un juguete con el que estaban jugando. Cuando Ella se enojó, Charity regañó a su hijo y como castigo lo puso por un tiempo afuera. Luego, ese mismo día, Paris se puso furioso. Entró en la cocina, cogió un cuchillo de uno de los cajones y empezó a agitarlo, y luego salió corriendo de la casa con el cuchillo todavía en la mano. Su madre y su abuela rápidamente lo persiguieron. Luego, Paris dejó de huir de ellas, se dio la vuelta y comenzó a agitar el cuchillo hacia su madre y su abuela. Su madre, Charity, y su abuela, Kayla, estaban asustadas, pero pudieron inmovilizarlo contra el suelo y recuperar el cuchillo de su mano. Claramente, Paris Bennett era un joven muy perturbado y su ira parecía aumentar con el tiempo. Charity ingresó a Paris en el Red River Hospital, un centro psiquiátrico cercano. Se sintió frustrada con los médicos después de tenerlo allí durante una semana, alegando que se negaban a comunicarse con ella, lo que la llevó a creer que estaban haciendo poco para evaluar o tratar a Paris. El centro le dio a Charity algunos documentos básicos para dar de alta a su hijo. Cuando Paris regresó a casa, la familia se mudó al oeste. El 5 de febrero de 2007, Charity estaba trabajando habitualmente como camarera en un restaurante llamado Buffalo Wild Wings. Sus hijos, Ella y Paris, se quedaron en casa con una niñera. Era simplemente otra noche normal, o eso parecía. En una declaración que dio más tarde a la policía, la niñera relató que llevó a los niños a comer comida china y vio la versión animada de Alicia y el País de las Maravillas antes de que Ella se fuera a dormir, y Paris se retiró a su habitación para terminar la tarea. Paris convenció a la niñera para que abandonara la residencia antes de lo previsto, y antes incluso de que su madre llegara a casa del trabajo. La niñera finalmente obedeció y dejó a los dos pequeños solos en casa alrededor de las 10 de la noche, y fue entonces cuando Paris comenzó su atroz ataque. El 5 de febrero de 2007, Paris Bennett, hermano de Ella, cometió uno de los crímenes más odiosos de la historia. Paris entró en el dormitorio de Ella con un cuchillo. Abusó sexualmente de Ella, la golpeó, la estranguló y luego comenzó a apuñalar repetidamente a su hermana una y otra vez. La hirió un total de 17 veces antes de detenerse. Un informe de la autopsia señaló un grupo de puñaladas profundas en el pecho de Ella, junto con numerosos cortes en los dedos, las muñecas y los antebrazos, lo que indica que ella luchó. Después de atacar a su hermana pequeña, llamó a un amigo de la escuela y habló casualmente con él durante varios minutos. Luego, los dos colgaron.
Después de la llamada con su compañero de escuela, Paris llamó a la policía y admitió el crimen que acababa de cometer. Le había dicho a la policía por teléfono: accidentalmente maté a alguien. Abilene 911. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? My sister, I stabbed her. Okay, where'd you stab her? Lots of places. On her chest, but I want you to push 30 times. All right. Go ahead, count. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llamó al 911, un despachador le dijo a Paris que trasladara a Ella de la cama, que estaba cubierta de sangre, al suelo para realizarle reanimación cardiopulmonar. Él se resistió mucho al principio, pero luego pareció acceder a su pedido, según el informe de un detective que escuchó la llamada del despachador. En la llamada, el operador le dice a Paris que le dé a Ella 30 compresiones torácicas a la vez. En la cinta se puede escuchar a Paris contando las compresiones. El detective, que acudió a la escena del crimen, notó que casi no había sangre en el suelo y dudaba que Paris incluso intentara realizarle compresiones en el pecho, debido al hecho de que Ella estaba acostada de costado y su espalda habría derramado sangre al suelo durante estas compresiones. ¿Por qué Paris le haría esto a su pobre hermana pequeña e indefensa? Su hermana pequeña nunca había hecho nada que lo enojara o incluso molestara. Tenía solo 4 años y era un amor total. Sin embargo, increíblemente, el motivo del asesinato fue el resentimiento de Paris hacia su madre. Al principio, cuando llevaron a Paris para interrogarlo, afirmó que tenía una alucinación que hacía que su hermana pareciera un demonio con cabeza de calabaza en llamas. Pero más tarde, Paris dejó claro que el razonamiento detrás de sus acciones era algo mucho más siniestro. Había admitido que había acabado con la vida de su hermana para vengarse de su madre y que quería castigarla y hacerla sufrir. Admitió que había planeado el asesinato de su hermana Ella y que también consideró asesinar a su madre. Sin embargo, no pudo quitarle la vida a su madre, ya que confesó a la policía que la primera razón por la que no siguió adelante fue porque era mucho más difícil matar a alguien de lo que pensaba. La segunda razón fue porque se dio cuenta de que si asesinaba a su madre, solo habría sufrido durante 5 a 15 minutos, pero si la dejaba con vida sin Ella, entonces su madre sufriría el resto de su vida. Entonces, en lugar de acabar con la vida de su propia madre, Paris acabó con la vida de su hermana pequeña, a quien amaba. Más tarde se descubrió que Paris, con solo 13 años, había estado buscando y viendo horas y horas de material sucio, íntimo y violento durante meses en Internet. Resulta que Paris incluso había estado viendo ese tipo de películas en las horas previas a la muerte de su hermana. Paris admitió que este consumo excesivo de materiales nocivos lo llevó a agredir sexualmente a su hermana la noche en que la niñera había abandonado la casa antes de lo previsto. Después de llamar a la policía esa noche, fue arrestado de inmediato y luego llevado para un interrogatorio, donde finalmente les contó a las autoridades toda la verdad sobre lo que realmente sucedió esa noche. Incluso entró en detalles y le dijo a la policía que sus puñaladas fueron lentas y metódicas, no frenéticas, no con una ira incontrolable. No todas fueron profundas, la mayoría fueron golpes y pinchazos superficiales. Les dijo a los detectives que la apuñaló y sacó el cuchillo lentamente, como si apuñalara un colchón o un malvavisco. Es difícil creer que alguien, especialmente alguien tan joven, pueda ser capaz de hacer cosas tan horribles. Paris no fue acusado como adulto, ya que la edad mínima para que un menor pueda ser juzgado como adulto en Texas tiene que tener 14 años. Pero sin embargo, su madre luchó por la justicia de Ella y quería que le juzgaran como un adulto.
el adolescente de 13 años que vivía con su madre y su hermana pequeña, se volvió tan odiado por los ciudadanos estadounidenses y los medios de comunicación que fue sentenciado como un adulto a pesar de ser menor de edad. Paris se declaró culpable de asesinato capital en un tribunal de menores y fue sentenciado a 40 años de prisión. Mientras está tras las rejas, Paris Bennett continúa intentando lastimar a su madre. La última vez que su madre lo visitó en la cárcel, él le dijo cosas desagradables como: «Disfruto viendo tu dolor». Parece que Paris no tiene remordimientos por sus acciones. Incluso fue entrevistado por el presentador del programa de entrevistas, Piers Morgan, donde reflexionó sobre su pasado y lo que lo había llevado a dañar a su hermana. Él confesó que durante mucho tiempo solo sintió un ardiente manojo de fiereza en la boca de su estómago y estaba dirigido a su mamá. Además, también confesó que una de las razones por las que decidió asesinar a su hermana y no a otra persona fue porque se dio cuenta de que, al hacerlo, podía lastimar a su madre de la peor manera, ya que siempre había sabido cuando era joven que el castigo más grande para su mamá sería la deficiencia de uno de sus hijos. Sin embargo, su madre perdió a los 2 hijos. Antes de tener a sus 2 hijos, Charity Bennett había sufrido adicción a las drogas, pero recayó cuando ella tenía 2 años y Paris 9. Esto enfureció a su hijo y decidió descargar el enojo con su madre de la manera más terrible imaginable. Inmediatamente después, el asesino convicto afirmó haber experimentado alucinaciones, pero según el informe médico se encontraba en su sano juicio. Posteriormente, Paris fue diagnosticado como psicópata y, como se mencionó anteriormente, encarcelado durante 40 años. Más tarde, Charity escribió y publicó un libro sobre toda la terrible experiencia en sus memorias titulado How Now Butterfly, una memoria de asesinato, supervivencia y transformación. En el libro, que en español significa Ahora como mariposa, entra en detalles increíbles antes, durante y después del crimen. Hizo comentarios sobre su hijo como: «Mi hijo es un psicópata, no puedo ayudarlo». La profunda introspección de Charity en este libro la ayudó a llorar la pérdida de su ángel de la guarda, a quien cariñosamente llama Ella Bella. Desde el horrible incidente, Charity asocia a Ella con mariposas, ya que fue el último cuadro que hizo en la escuela. Este es el razonamiento detrás del título de su libro, How Now Butterfly. Las memorias de Charity terminan en el año 2011, el mismo año en el que fundó la organización sin fines de lucro llamada Ella Foundation. La señora Charity Lee Bennett es activista, y la Fundación Ella significa empatía, amor, lecciones y acción, que ayuda a las personas afectadas por la violencia, las enfermedades mentales y el sistema de justicia penal. Mientras tanto, Paris Bennett hoy sigue cumpliendo su sentencia de 40 años en la prisión estatal de Texas. Calificará para la libertad condicional en 2027, y si nunca se le concede, será liberado en 2047. A Charity le han dicho que ella y su hijo corren riesgo una vez que Paris sea liberado, lo cual ella acepta y reconoce. Lo más probable es que tenga que mudarse a una nueva ubicación una vez que Paris quede en libertad. Charity Bennett tiene todos los motivos para odiar a su hijo, después de que abusó y asesinó a su hija. Pero, a pesar del ataque calculador y salvaje que Paris le propinó a la adorable Ella, su madre no siente rabia ni odio, sino que perdona a su hijo, y además lo sigue amando porque dice que es su hijo. El día del crimen, Charity tristemente perdió a sus 2 hijos. Charity a menudo visitaba la iglesia y ha estado allí porque hace algunos años los pecados de su hijo adolescente alteraron para siempre el curso de su vida. Y bueno amigos, hasta aquí el caso informativo de Ella,
Un caso increíblemente triste que me ha impactado demasiado. Y la verdad no quería hablar sobre este tema, sobre este caso. Ya lo tenía en la lista mucho tiempo atrás, incluso muchos meses. Pero la razón de que yo no podía informar este caso fue porque es un caso impactante. Sin embargo, creo que es muy informativo, ya que se dieron signos de alarma de lo que pasaba por la mente de este adolescente. Increíblemente duro, increíblemente así. Díganme ustedes qué piensan acerca de este caso, aquí en comentarios. Recuerden dejar su like y comentario para que apoyen mi canal y así yo pueda continuar investigando más casos reales. Si llegases hasta aquí, muchas gracias por ello. Yo soy Claudia. Espero que estés pasando un lindo fin de semana donde quiera que te encuentres y nos vemos en el próximo video. Que estés muy pero muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.